Shalom familia, gran gozo Shalom, para shalom. nosotros poder estar juntos un Shabbat más. Le damos gracias a nuestro Abacadosh que nos ha permitido reunirnos este Shabbat más para continuar la lectura semanal de la bendita Torah, de su bendita Torah, ¿verdad? Hoy, amados hermanos, continuamos y estamos a punto de comenzar a leer la porción número 41 que lleva por título Pinjas. Y Pinjas, amados hermanos, quiere decir boca de serpiente. Amén. Amén. Entonces los invitamos cordialmente a que se pongan cómodos, tengan a mano sus cuadernos de apuntes y sus escrituras para poder seguir con nosotros la enseñanza de esta hermosa porción semanal. Amén. Así es. Bienvenidos a un Shabbat más en intimidad con el Eterno, con Amén. nuestro Abacadosh. Somos Isabel. y Ramiro Peña, siervos de Yahweh, en esta su casa de oración. Amén. Bien, amados hermanos. En la parashá de la semana pasada estudiamos la actuación de Balaam, profeta de Yudhebabhei, quien por dinero se ofreció a maldecir a Israel. Pero no pudo hacerlo porque en ese momento el pueblo se hallaba y se encontraba en obediencia a él. Entonces él lo impidió, convirtiendo entonces de esta forma las maldiciones en bendiciones proféticas, que ya las analizamos a detalle en la anterior porción. Pero Balaam aconsejó a Balac acerca de la forma de corromper a Israel y quitar la protección del padre, y lo hizo a través de las mujeres moabitas que sedujeron a los israelitas, fornicaron con ellos y los llevaron a la adoración a sus dioses. Amén, terrible, ¿verdad? Entonces los hombres de Israel pecaron gravemente contra nuestro Abacadosh y hubo una mortandad, como dice la palabra, de 24,000 hombres que solo el celo de Pinjas, pudo parar. La porción de esta semana describe cómo Pinjas tuvo el mérito de recibir un pacto de Shalom, un pacto de paz con Elohim, por nuestro Abacadosh, en recompensa por ser una persona Canai. Ahora, la palabra Canai es una palabra hebrea que a menudo es muy mal traducida como fanático o extremista. Sin embargo, la definición real de Canai es alguien que tiene, digamos, un interés apasionado por hacer lo correcto, más allá incluso de las consecuencias. Su bienestar personal pasa a un segundo plano ante la voluntad de nuestro Abba y sobre las necesidades del pueblo de Yahweh. El Canai cree firmemente que si hace lo correcto, Elohim lo cuidará. Amén. Pinjas fue un verdadero Canai de Hashem. Él vio la terrible profanación del nombre de Yahweh provocada por Zimri, quien descaradamente llevó a su tienda a la princesa madianita delante de toda la nación. Wow. Pinjas arriesgó su vida para matarlo a los dos, lo cual terminó con la devastadora plaga que mató a 24,000 judíos que habían sido seducidos por las mujeres madianitas para hacer idolatría. Wow. Pero, ¿quién era Pinjas? Pinjas, amados hermanos, era nieto por parte materna de Putiel, que era un sacerdote pagano que exacerbaba la idolatría como su estilo de vida. Pero como se mencionó antes, también era nieto de Aarón por la parte paterna. Es decir, Pinjas también fue acosado al ser objeto de burlas porque descendía de adoradores, ¿verdad? Amén. Cuentan los Jajamim que Pinjas vivió más de 300 años en la tierra y explican que finalmente ascendió vivo al cielo en un carro de fuego. Elohim lo premió entonces de esa forma con vida eterna. Amén, Amén. Baruch Hashem. Amén, hermanos amados. Con esta breve introducción comenzamos a leer la porción de esta semana. Entonces vamos a irnos a la Torah y vamos a comenzar a leer. Amén. Bien. Entonces ahí tenemos ahí en la pantalla la base bíblica de la porción 41 Pinjas, que significa boca de serpiente, es en el libro del Sefer de Bamidbar, números 25, capítulo 10 hasta el capítulo 30, verso 1. Bien, comenzamos leyendo entonces el versículo 10 y 11. 10 y 11, más arriba. Adonai dijo a Moshe:
Pinjas, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen, ha apartado mi furia de los hijos de Israel por ser celoso como yo soy. Así que yo no los destruí en mi propio celo. Amén. Hermanos, esta porción relata el momento, como dijimos antes, en el que Zimri, un líder de la tribu de Simeón, una de las tribus más reducidas en número a causa de su recurrente desobediencia, protagonizó este deplorable episodio, ¿verdad? Al caer presa de la tentación, hasta el punto de la desvergüenza, al exhibirse públicamente en un acto sexual con una de las princesas de Madián. Los hebreos, impactados, no sabían cómo proceder ante semejante muestra de descaro por parte de este líder. No obstante, hermanos, en el lugar de los hechos estaban presentes Moshe, estaba Eleazar, el hijo de Aarón, y los ancianos. Y fue Pineas, que era el nieto de Aarón, el más joven de todos los congregados. Fue él quien tomó la iniciativa y actuó como correspondía. Él obró, en el caso de Zimri, como el dictamen alágico que dice: quienes celan el honor del Eterno se hacen cargo del pecador causante de la deshonra. En el libro de Judas, capítulo 1, verso 11, nos dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, por recompensa se lanzaron en el error de Bilam y perecieron en la insurrección de Coraj. Entonces, hermanos, al consultarlo con Moshe, Moshe le dijo: quien lee la carta, sea él el emisario para ejecutar su contenido. Entonces Pinjas tomó de inmediato su lanza y atravesó a Zimri junto con su concubina. Ahora, hermanos, de este evento podemos aprender que hay situaciones respecto de las cuales los líderes pueden llegar a guardar silencio y ser incapaces en momentos tan impactantes, ¿verdad? Y no saber cómo actuar. En estos casos, guardar silencio, hermanos, da la idea de que ya nada se puede hacer. Ahora bien, estas posturas de silencio en el liderazgo pueden desencadenar situaciones aún peores, ¿verdad? Porque el silencio es tomado como una excusa, ¿verdad?, para mantenerse al margen de la situación. Pero, hermano, una persona que teme a Yud-Heh-Vav-Heh, a nuestro Abacadosh, sin importar si es líder o no, debe tener el valor y la sabiduría para actuar oportunamente en una cuestión determinada, siempre a favor, por supuesto, de la honra de nuestro Abacadosh y de la santidad de su pueblo, ¿verdad? Ahora bien, acá podemos analizar algunos temas, algunas direcciones que nos enseña este primer versículo. Y podemos ver, por ejemplo, un primer punto que es hacia los líderes de la congregación, es decir, cuál es el comportamiento. Los líderes no siempre, hermanos, tienen todas las herramientas a su alcance para solucionar conflictos. Hacia el pueblo. El pueblo siempre es un conglomerado que está esperando y demandando acción de parte de sus líderes. Pero también está hacia los transgresores, ¿verdad? Y los transgresores creen que siempre están bien, o que lo sucedido no daña a nadie, que por formar parte de una colectividad se les debe dar la libertad de hacer todo lo que deseen. Eso pasa mucho en algunas iglesias a las que hemos pertenecido antes, ¿no? Principalmente la católica, es muy permisiva, digamos, ¿no? Otra dirección es hacia Yahweh. No por mencionar lo de último es el menos importante, por el contrario, puesto de último en este análisis para resaltar como sello la autoridad divina de Yahweh, Amén. quien en su soberanía demanda justicia, orden y cumplimiento del precepto establecido en su Torá, por lo que él mismo continúa siendo la fuente de sabiduría a la que debemos recurrir para solucionar todo tipo de conflictos. Perfecto. Y es que, hermanos, es deber de cada siervo del Eterno proteger el honor de los líderes y hacer todo lo posible por respaldar y aumentar la influencia de ellos ante el pueblo. Tenemos que ayudarnos, ¿verdad? 25:12. Por lo tanto, yo le estoy dando mi pacto de shalom. Amén. Y acá me gustaría que nos acompañen a leer Ezequiel 34, 25 al 28. ¿Qué significa entonces, digamos,
Este pacto de paz que le está diciendo, te voy a dar un pacto de shalom. Le estoy dando un pacto de shalom. ¿Qué significa eso? Estableceré con ellos un pacto de paz y haré que desaparezcan de la tierra las fieras dañinas, de modo que habiten seguros en el desierto y duerman en los bosques. A ellos y a los alrededores de mi colina daré bendición. Amén. Haré descender la lluvia a su tiempo, serán lluvias de bendición. Los árboles del campo darán su fruto y la tierra entregará sus productos. Estarán seguros en su propio suelo y sabrán que yo soy Yahweh, cuando yo rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que se aprovechan de ellos. Ya no serán más una presa para las naciones, ni los devorarán las fieras de la tierra. Habitarán seguros y no habrá quien los espante. Amén. Qué hermosa promesa de nuestro Padre, ¿verdad? Hermanos, la referencia a este pacto de paz que nos está hablando el capítulo 12, el versículo 12 del capítulo 25 de Bamidbar, ¿verdad? Indica el establecimiento de una alianza y un sacerdocio eterno, ¿verdad? Lo que se hizo con este hombre representa lo que el Adón hizo con nosotros, ¿verdad? Pinjas no era hijo de Aarón, fue hecho su hijo por Elohim. Entonces, nuestro Akadosh honró su valor y su celo contra el pecado, haciéndolo sacerdote, haciéndolo Kohen. En este tiempo, hermanos amados, hay muchos que desean abandonar el pecado y servir a Elohim, ¿verdad? Como está establecido en la Torah. Por esto, nuestro Akadosh continúa haciendo con ellos un pacto de paz, como lo hizo con nosotros, ¿verdad? En Jeremías, Yirmiyahu 31, 33, 34 dice: Pero esta será la alianza que haré con las casas de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi Torah en su interior y la escribiré en Amén. su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ya no necesitarán enseñarse unos a otros y Amén. decirse unos a otros. Hazle caso a Yahweh, porque todos ellos me harán caso, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Yahweh, porque yo perdonaré su iniquidad y No me acordaré. no me acordaré de sus pecados. Amén, hermanos. 25:13 dice: haciendo un pacto con él. Voy a leer dos citas nuevamente. Por lo tanto, yo le estoy dando mi pacto de shalom, haciendo un pacto con él y sus hijos después de él, que el oficio de Cohen será de ellos para siempre. Esto es por causa que él fue celoso por amor a su Adonai e hizo expiación por los hijos de Israel. Hermanos, por causa de su acción en pro de la justicia y del bien común, que resultó, a fin de cuentas, de la plaga, nuestro Akadosh declaró por boca de Moshe, ¿verdad? Dice: yo le estoy dando mi pacto de Shalom, ¿verdad? Pinjas, quien es figura por este carácter de celo por la honra de Yudhebabhei, de nuestro Akadosh, tenía el espíritu de celo por nuestro Padre. Entonces, todo lo concerniente a él era el mismo espíritu de, por ejemplo, de Elías, el Naví, de Yohanan, el inmersor, y por supuesto de Yeshua, nuestro Abacadosh, ¿verdad? En Yohanan 2:17, lean ustedes Yohanan 2:17 y el Salmo Tehilim 69:9 para complementar esta enseñanza. Entonces, Juan 2:17 y Salmos 69:9. 14. El nombre del hombre de Israel que fue puesto a muerte con la mujer de Madián era Simri, el hijo de Salú, jefe de uno de los clanes de la tribu de Shimeón. Hermanos, la tribu de Simeón tenía serios problemas de carácter, los cuales le hacían propensos a caer en la insubordinación, la insolencia y el desenfreno. ¿Y saben dónde? En la lujuria. El ejemplo desconcertante de su jefe, de Simri, produjo mucho pecado entre ellos. La plaga que vino sobre los hijos de Israel hizo morir a muchos, particularmente de la tribu de Simeón. Ahora, hermanos, esto se puede apreciar al comparar los dos últimos censos en los que se ve una reducción considerable de esta tribu. Amén. Amén.
26:1. Después de la plaga, Adonai dijo a Moshe y Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen. Bien. Hermanos, en este pasaje vemos cómo Yud-Heh-Vav-Heh destaca la importancia de la plaga antes del censo. ¿Mm? Esto nos enseña que la plaga tiene mucho que ver con el resultado del censo. Entonces, la lección sigue, digamos, siendo esta, ¿no? No espere a alguien que haya deshonrado con su pecado a nuestro Abba, que vivirá exento de las maldiciones que acarrea dicho acto. Si ustedes leen, vamos a ir leyendo de a poco Deuteronomio 28, Devarim 28, es un capítulo que nos permite dimensionar con toda claridad meridiana, hermanos, lo que nuestro Abacadosh ha establecido para su pueblo. Primeramente, para los que le obedecen, ¿verdad? Devarim 28, 1 y 2, ¿qué nos dice, por ejemplo? Ahora bien, si escuchas a Yahweh tu Elohim para observar fielmente todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, Yahweh tu Elohim te pondrá muy por encima de todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y se realizarán si le haces caso a la palabra de Yahweh tu Elohim. Bien, esto puede ser hasta el 14, van a leer ustedes. Pero también hay la advertencia para los que no le obedecen. Y continúa en Devarim, Deuteronomio 28, del 15 al 16, ¿verdad? Que nos dice, Pero si no obedeces a Yahweh tu Elohim para observar fielmente todos sus mandamientos y leyes que yo te ordeno hoy, todas esas maldiciones vendrán sobre ti y se realizarán. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. ahora fíjense bien, miren, las bendiciones llegaban hasta el versículo 14. Y miren, las maldiciones llegan hasta el versículo 68. ¿Bien? Amén. Bien, continuamos entonces avanzando. Vamos a ver el versículo 5. El primogénito, Rubén, Rubén, sí. el primogénito de Israel, los hijos de Rubén eran de Hanof, la familia de los Hanoji, de Palu, la familia de los Palui. Amén. Observamos en esta porción, hermanos amados, una variación considerable en el número resultante para cada tribu. Al momento de comparar entre el primer y segundo censo, tomen nota de esto. 7 de las tribus crecieron. ¿Sí? El aumento más notable se ve en los casos de la tribu de Menashe, que de 32,000 habitantes creció a 52,700. La de Benjamín, de 35,400 a 45,600. Ejemplos de tribus bendecidas son estas, como resultado de qué? De su obediencia. Pero, por el contrario, las tribus que disminuyeron, que menguaron, fueron la tribu de Rubén, que de 46,000 cayó a 43,730. La tribu de Simeón, ¿verdad? Cayó de 59,300 a 22,200. La de Gad, de 45,650 a 40,500. La de Efraín, 40,500 a 32,500. Y de Neftalí, de 53,400 a 45,000. La diferencia, entonces, más notable es el caso de la tribu de Simeón, como ven ustedes. Y van a leer ahí en los versículos siguientes, ¿verdad? Que perdió, hermanos, haciendo cálculos, más del 60% de su población, contando desde el primer censo, comparándolo con el primer censo. Esto se debió, sin duda, a que muchos de los hombres de Simeón apoyaron e imitaron a Zimri en su pecado, ¿verdad? Nos relata esto Bamidbar 25:14, que habla de que fallecieron en la mortandad, y Bamidbar 25:9, que nos dice que los que murieron de la plaga sumaron 24,000, ¿no? Entonces, hermanos, pueden complementar esta lectura con Romanos 2:12. 26:10. Y la tierra abrió su boca y se los tragó junto con Corá. Cuando ese grupo murió y el fuego consumió 250 hombres y ellos se convirtieron en una señal de advertencia. Amén. Es decir, se convirtieron en una señal, ¿no?
en esta última porción del versículo de la Torá, vemos el hecho de que en el caso de Korah, nuestro Abacadosh colocó dicha sentencia como señal y memoria para que no se acercase ningún hombre ante su presencia con aires de grandeza, ¿verdad? O de insubordinación, dejando establecido con este acto que el final de los que se rebelan en contra del sacerdocio, de líderes, ministros, serán castigados con gran severidad. 14. Estas fueron las familias de los Shimeoni, 22.200. Amén. En el libro de Bamidbar, en Números 1:23, está escrito y dice: los inscritos de la tribu de Simeón, 59.300. Fíjense la diferencia. Entonces, al comparar estos dos textos, vemos que la tribu de Simeón había perdido 37.100 hombres, ¿verdad? Personas, desde el primer censo. Esta tribu fue severamente dañada por la plaga, dado que su jefe había abierto una brecha por medio de su pecado con Cosbi, la mujer madianita. Ahora, hermanos, es interesante porque Moshe también se había unido a una mujer madianita, ¿verdad? A Sí. Sípora. Pero había una gran diferencia entre la unión con ella y la unión por causa de Baal Peor. La esposa de Moshe, Sípora, mostraba señales de obediencia a la emuná de Israel, a la fe de Israel. Pero las mujeres madianitas, que en esta ocasión se acercaron a los hijos de Israel, los engañaron para que se entregaran a la idolatría. Los madianitas, amados hermanos, descendientes de la unión, o sea, eran descendientes de la unión entre Abraham y su tercera esposa, Keturah. Eso pueden leer ustedes en Bereshit, en Génesis 25, del 1 al 6, donde habla que la prole de Abraham y Keturah. Entonces, este censo, hermanos amados, enseña al pueblo que Yud-Heh-Vav-Heh, nuestro Abacadosh, es soberano. Y a pesar de las pérdidas debido al levantamiento desafiante encabezado por Coré, el desastre de las serpientes, la calamidad de Bilam y este episodio con Zimri, a pesar de todo esto, hermanos, la causa de nuestro Abacadosh siempre siguió adelante. Y esto es lo que vamos a ver en Bamidbar, en el capítulo 26, del 52 al 56, más adelante. Ahí vamos a ver cómo Yahweh continúa bendiciendo a su pueblo. Entonces podemos concluir que, digamos, por decir algo, la causa, la tarea del Eterno, de nuestro Padre, es grande y magnífica. Es cierto que enfrentamos debilidades, que enfrentamos tentaciones, limitaciones, falta de experiencias, que un censo nos puede recordar las duras realidades de la vida, ¿verdad? Pero también aprendemos que al mirar a nuestro Padre, escucharemos claramente las palabras de nuestro Mashiach Yeshua, ¿verdad? Cuando nos exhortó en Lucas 12:32 y nos decía que no tengamos temor, somos un pequeño rebaño, puesto que su Padre ha resuelto darles, ¿qué nos dice? Su reino. Amén. Amén. Bien. Entonces ahora sí entramos a lo que dije hace un minuto, al versículo 52 al 56. Todo esto lo voy a adelantar y ustedes pueden leerlo antes, posteriormente. Entonces vamos a leer 52 al 56. Y habló Adonai a Moshe diciendo: la tierra será parcelada entre estos como una posesión para ser heredada, conforme al número de nombres. A aquellas familias con más personas darás mayor herencia, y a aquellos con menos darás menores herencias. La herencia de cada familia será dada de acuerdo al número contado de ella. Sin embargo, la tierra será adjudicada por lotes. Entonces ellos heredarán conforme a los nombres de las tribus de sus padres, pero la herencia será parcelada por lotes entre las familias con más y aquellos con menos. Amén. Además de determinar el número de hombres disponibles para el servicio militar, este censo se usó también para determinar la porción de tierra que le correspondería a cada tribu. Las tribus más grandes debían recibir una herencia más grande. Algunos ven un conflicto entre esta afirmación en el versículo 54 y el mandato en el 55, en el que la repartición debía ser por sorteo. Leamos 33. Hay una palabra en Bamidbar que está en el capítulo 33, 54. Se la voy a leer yo.
Bamidbar, Números 33-54 dice: se repartirán la tierra entre ustedes por sorteo, clan por clan, a los grupos más grandes aumentándoles su parte, a los grupos más pequeños reducidles su parte. Donde quiera que caiga la suerte de alguno, eso será suyo. Tendrán sus porciones según sus tribus ancestrales. Bueno, acá se indica que el tamaño de la heredad se fija según la población de la tribu, mientras que la ubicación geográfica de su porción se fija por el sorteo. Interesante, ¿no? Amén. Esclareciendo de esta forma cualquier confusión, o sea, nuestro Padre muy sabio. La máxima regla de la bendición es la que nos enseñó nuestro Yeshua, ¿verdad? O sea, Adonai Yeshua, cuando nos dijo en Mateo 25-29, porque todos los que tienen algo se les dará más, para que tengan más que suficiente, pero al que no tiene nada, aún lo que tiene se le quitará. Amén. Amén. 57. Aquellos contados de Leví por sus familias fueron de Gershón, la familia de los Gershuni, de Keat, la familia de los Keati, y de Merari, la familia de los Merari. Amén. Si bien la tribu de Levi no se les sería asignada tierra alguna, ¿verdad?, a ninguno de sus integrantes, se les otorgaría 48 ciudades distribuidas por todo el territorio. Recordemos que de esta tribu, más bien, procedían todos los maestros de la Torá que educaban al pueblo de Israel, ¿verdad? Como lo confirma, y lean ustedes, Deuteronomio 33:10, que nos habla que ellos enseñaban, ¿verdad?, a Jacob sus estatutos y a Israel su Torá, ¿verdad? Y Bamidbar, Números 35:2-8 también pueden leer ustedes. 58. Estas son las familias de Leví, la familia de los Livni, la familia de Hebroni, la familia de los Mahli, la familia de los Mushi y la familia de los Korji. Keat era el padre de Amram. Amén. Bueno, leyendo esto, el rastro del pecado se vislumbra en esta descripción, que revela la ausencia en este censo de dos familias completas y parte de una tercera de la tribu de Leví. Posiblemente, hermanos, sus jefes habían fallecido sin dejar hijos, víctimas del pecado de seducción en el que habían caído, ¿verdad? Aun siendo los levitas, muchos de ellos no fueron exentos de esta tentación, así como tampoco, ¿verdad?, de las consecuencias funestas por haber caído en ella. 59. El nombre de la esposa de Amram era Johabed, la hija de Leví, que fue nacida a Leví en Egipto, y ella dio a luz para Amram a Aarón, Moshe y la hermana de ellos, Miriam. Amén. Bien, aquí podemos ver cosas muy interesantes. Analicemos algunos nombres. Amram, en hebreo, viene de la raíz rum, del Strong, 59-71, que significa pueblo elevado. O sea, Amram quiere decir su nombre, pueblo elevado. Johabed era la hija de Leví, ¿verdad? Viene de la palabra kabad, del Strong 35-13, y Johabed significa honrada de Yudhebapé, honrada de nuestro padre. Qué lindo, ¿no? Y cuando habla de que dio a luz a Aarón, Aarón en hebreo, hermano de Moshe, ¿verdad?, significa rescatado del agua. Entonces, hermanos, Elohim a través de Moshe fue el dador de la ley que estaba en el arca. Esto habla de lo que Elohim hizo con estos hombres. El pueblo de Israel fue elevado al ser honrado por nuestro Abacadosh. La honra consistía en ser los portadores del sacerdocio y de la Torah. Amén. Romanos 9:4-5 nos dice: ellos son israelitas y a ellos pertenecen la adopción, la gloria, las alianzas, la promulgación de la Torah, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas y del linaje de ellos proviene el Mashiach, quien está sobre todas las cosas. Bendito sea Elohim por los siglos de los siglos. ¿Amén? Amén. Ahora, esto no bastó para honrar a este pueblo, sino que se le dio más. Se le dio la oportunidad de que nuestro Mashiach viniera de allí, ¿verdad? Emmanuel, porque Él es el Elohim con nosotros y es Elohim sobre todos nosotros. Amén. 60.
A Aarón le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Amén. Hermanos, para cualquier estudiante, para todos los estudiantes de la Torá, les resulta de verdad sorprendente estos versículos finales del capítulo 26. Al percatarse de la presencia completa de los hijos de Aarón en la narración. Aquí estamos viendo que los hijos de Aarón eran Nadab y Abiú, ¿verdad? Eleazar y también Itamar. Hay algo que es muy sorprendente. Los hijos de Moshe no figuran para nada. Antes de este hecho podemos entonces inferir que se debe a que los hijos de Moshe, digamos que no tuvieron un gran renombre, una gran participación, ¿verdad? Y por lo tanto fueron excluidos numéricamente, aunque no nominalmente de la tribu de Leví. Tampoco figura Ur, el hijo de Miriam, según los Midrashim, muerto en el episodio del becerro de oro. Parece que murió ahí cuando hubo el episodio del becerro de oro. 64. Estos son los que fueron, pero no había un hombre entre ellos que también había sido incluido en el censo de Moshe y Aarón, el Cohen, cuando ellos contaron los hijos de Israel en el desierto Sinaí. Amén. Hermanos, evidentemente en este censo no figuró ningún hombre mayor de 20 años que hubiese sido censado, ¿verdad?, después de la salida de Egipto, en el desierto de Sinaí. Rashi nos dice, el comentario, que las mujeres de la generación de la salida de Egipto no fueron afectadas por el decreto de muerte en el desierto, por no haberse rebelado contra la voluntad divina. Y agrega Rashi que mientras los hombres de aquella generación repudiaron la tierra prometida y querían volver a Egipto, las mujeres más bien la anhelaban y deseaban asentarse en ella. Por eso, ¿verdad?, a renglón seguido la Torá nos relata el pedido de las hijas de Zelofejad, que era una familia menashita, que clamaron por tener una posesión territorial en el seno de Israel. Amén. Amén. Bien, vamos a irnos al capítulo 27 y vamos a leer del 1 al 4 para entrar en contexto. Entonces las hijas de Zelofejad, el hijo de Jefer, el hijo de Mahir, el hijo de Menashe, de las familias de Menashe, el hijo de Joseph, se acercaron. Estos eran los nombres de sus hijas: Mahlach, Noa, Hoglat, Milcán y Tirzah. Ellas se pararon delante de Moshe, Eleazar, el Cohen, los ancianos y toda la congregación a la entrada del Mishkan del Testimonio y dijeron: nuestro padre murió en el desierto. Él no era parte del grupo que se reunió para rebelarse contra Adonai en el grupo de Coré, pero él murió en su propio pecado. Él no tuvo hijos. ¿Por qué será eliminado de su familia en nombre de nuestro padre solo porque él no tuvo hijo? Danos propiedad para poseer justo con los hermanos de nuestro padre. Amén. Junto con los hermanos de nuestro padre. Bien. Entonces acá vemos un tema de legislación en cuanto a la herencia de la tierra de Israel, ¿verdad? Las diferentes porciones de la tierra fueron entregadas solo a los varones. Los hijos varones, hermanos, heredaban la porción de tierra que habían recibido de su padre. Cuando una hija se casaba, obtenía el beneficio de la herencia de su esposo. En este caso, había 5 hijas de Zelofejad que reclamaban la herencia de su padre. La idea original fue la de que cada uno de los varones de los hijos de Israel, que a partir de los 20 años y que hubiera salido de Egipto, tuviera una herencia en la tierra prometida. Ahora bien, los conversos no tenían el derecho de heredar la tierra. Este plan fue aplazado hasta la siguiente generación y en este caso, Zelofejad, que había muerto en el desierto, no tenía hijos que pudieran obtener esa porción en la tierra prometida. Pero las 5 hijas se presentaron ante Moshe, ¿verdad?, y explicaron la situación. Moshe consultó a nuestro abacados para saber qué hacer en este caso y en otros casos cuando no había varones herederos. Entonces ahora leamos los versículos 7 y 8. Las hijas de Zelofejad están correctas en lo que ellas dicen.
Tú les darás propiedad para Amén. ser heredada junto con la de los hermanos de su padre. Lo que su padre heredaría pasará a ellas. Amén. Además, dile a los hijos de Israel, si un hombre muere y no tiene un hijo, su herencia pasará a su hija. Amén. Bien. Yudhe Bahin Zoba Kadosh contesta y dice que cuando no hay hijos, ¿verdad? Las hijas van a heredar la tierra. Entonces, la identidad, hermanos, yehudita se fija principalmente por la madre, pero la herencia tribal y de la tierra viene por vía del padre. Entonces, eres judío, de identidad judía por tu mamá, pero eres poseedor de las tierras, ¿verdad? Y de tu tribu, de herencia tribal, por la parte paterna. Interesante, ¿no? Bien, leamos ahora del 15 al 23. Moshe dijo a Adonai, que Adonai, de los rujot de todos los seres humanos, nombre a un hombre para estar sobre la congregación, para salir y enfrentar al frente de ellos, para guiarlos en las salidas y traerlos de regreso, para que la congregación de Adonai no sea como ovejas sin pastor. Adonai dijo a Moshe, toma a Yehoshua, el hijo de Nun, un hombre en quien está el Ruach, y pon tus manos sobre él. Ponlo delante de Eleazar, el Cohen, y toda la congregación, y lo nombrarás a la vista de ellos. Delega a él algo de tu autoridad para que la congregación completa de los hijos de Israel le obedezca. Él se presentará a Eleazar, el Cohen, que sabrá por medio del Urim cuál será la voluntad de Adonai para las decisiones de Yehoshua. Entonces a su palabra ellos saldrán y a su palabra ellos entrarán, ambos, él y los hijos de Israel, toda la congregación. Moshe hizo como Adonai le había ordenado. Él tomó a Yehoshua, lo puso delante de Eleazar, el Cohen, y la congregación completa. Impuso sus manos sobre él y lo comisionó como Adonai había dicho por medio de Moshe. Hermanos, el versículo 17 de este capítulo contiene detalles del liderazgo de Moshe, ¿no? Y vemos cómo desea y le ruega al Padre que le muestre quién sea este hombre. Ahora, estos rasgos mencionados aquí en la búsqueda de un líder son los que debemos buscar tanto en nosotros como en los líderes del pueblo de Elohim. ¿Verdad? Primero, buscamos un hombre que los dirija a salir al campo de batalla. Es decir, el líder debe estar en la ofensiva. El pueblo desea ver un líder entre ellos. El verdadero líder, hermanos, no permanece detrás evitando los riesgos, sino que va al frente dando ejemplo. Necesitan un líder que los haga regresar, que sea su guía, que los lleve al éxito, ¿verdad? Debe hacer protección al pueblo y, digamos, en la estrategia esa de avanzar. 3, que no sea como un rebaño sin pastor, que tenga el carácter de un pastor, el carácter de Elohim, ¿verdad? Bien, continuemos. Saltemos al capítulo 28, versos 1 y 2. Y habló Adonai a Moshe diciendo, dale una orden a los hijos de Israel, diles, ustedes tienen que tener cuidado de ofrecerme en el tiempo apropiado la comida presentada a mí como ofrenda hecha por fuego, que provean aroma fragante para mí. Amén. Entonces, nuestro abacados consideró necesario repetir ahora la ley de los sacrificios. Esta era una generación nueva, ¿verdad? A la que le preocupaba mantenerse, de estar, como decimos, a cuentas con el Padre, para garantizar así la victoria en la guerra contra sus enemigos. Al sacrificio diario se le llamó holocausto continuo. Decía, provean aroma fragante para mí. En la actualidad, el momento en el que se nos pide orar, mis amados hermanos, es eso. En Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice, ¿no?, que oremos sin cesar. Entonces, hermanos, por lo menos lo hemos de priorizar cada mañana y cada anochecer, ¿verdad? Puesto que es un deber
de cada redimido, el ofrendar oraciones y alabanzas solemnes a nuestro abacados, ¿verdad? Aquí nada se agrega, sino que el vino vertido en la ofrenda para la libación sea vino superior, para enseñarnos que a servir al Eterno tenemos que hacerlo con lo mejor que tengamos. Amén. Amén. Bien. 28.3. Diles, esta es la ofrenda hecha por fuego que tienen que traer a Adonai, corderos en su primer año y sin defecto, 2 diarios como ofrenda de ascensión irregular. Bien. Entonces el Corban Tamid, que es el sacrificio continuo, de los 2 corderos al final fue costeado por el medio shekel que el pueblo dio una vez al año como tributo para el templo. Ahora bien, el sacrificio de la mañana cubría los pecados cometidos durante la noche, y el sacrificio de la tarde cubría los pecados que habían sido cometidos durante el día. ¿Ven? En el caso nuestro, la casa de Efraín, tenemos en Yeshua y en su sacrificio todo lo necesario como pueblo injertado de Israel. Entonces, la confesión de nuestros pecados en completa teshuvah, en completo arrepentimiento, son cubiertos por esa redención, ¿verdad? En Romanos 10, 8 y 9 nos dice, ¿qué dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esto es, la palabra acerca de la confianza que nosotros proclamamos, a saber que si confesaras públicamente con tu boca que Yeshua es el Adón y confiaras en tu corazón que Yud-Heh-Vav-Heh lo levantó de los muertos, que dice, serás salvo. ¿Mm? Amén. Bien, del 4 al 8. Ofrezcan un cordero en la mañana y el otro a la caída de la tarde, junto con 2 cuartos de harina fina como ofrenda de grano, mezcladas con 1 cuarto de aceite de olivas prensadas. Es la ofrenda de ascensión regular, la misma que fue ofrecida en el monte Sinaí, para dar un aroma fragante, una ofrenda hecha por fuego a Adonai. Su ofrenda de libación será de 1 cuarto de hin por un cordero en lugar de Macón Kadosh. Derramarán una ofrenda de libación de licor para Adonai. El otro cordero presentarán a la caída de la tarde, lo presentarán con la misma clase de ofrenda de grano y ofrenda de libación como en la mañana. Es una ofrenda hecha por fuego con aroma fragante para Adonai. Amén, amén. Si vemos los versículos 3 al 8, hermanos, contiene la prescripción de lo que se llama en hebreo Corban Hatamid. Este consistía en sacrificios rituales que se ofrecían uno en la mañana y el otro al atardecer. Ahora, aquí es importante mencionar que estos sacrificios no tenían carácter expiatorio, ¿no? ¿Verdad? Sino que se ofrecían en agradecimiento por todo lo que diariamente el pueblo de nuestro abacados recibía de él. Ahora, acá es válido agregar que todo lo concerniente al sacrificio fue ordenado por la Torá, únicamente después del episodio del becerro de oro, ¿verdad? Ahora bien, los sacrificios rituales tuvieron por finalidad desarraigar de nosotros en la peregrinación por el desierto los malos pensamientos. En ese tiempo, hermanos, nuestras oraciones diarias cumplen ese mismo fin. El ideal no es incurrir en error y luego expiarlo, ¿verdad? Mediante un sacrificio, oración, como nos dice el Salmo 14:2, que dice, deja que mi oración sea como incienso delante de ti, mis manos levantadas como sacrificio de la tarde. Por esto, los sacrificios de acción de gracias son los que cobran, hermanos, mayor importancia para nuestro Padre. Llegan a decir los sabios del Talmud que los versículos referentes al Corban Tamid, es decir, al sacrificio perpetuo continuo, son cada uno de los cuales más abarca entre todos los versículos de la Torah. Amén. Amén. Bien. 28, 9 y 10. El Shabbat ofrezcan 2 corderos en Shabbat ofrezcan 2 corderos en su primer año y sin defecto, con 1 galón de harina fina mezclado con aceite de oliva y su ofrenda de libación. Esta es la ofrenda de ascensión para todos los Shabbatot, aparte de la ofrenda quemada regular y su ofrenda de libación. Amén, amén, amén. Entonces vemos que cada Shabbat, cada día de reposo, además de los 2 corderos ofrecidos para el holocausto diario, había que ofrecer otros, ¿verdad?
Esto nos enseña a redoblar nuestras devociones en Shabbat, porque así lo requiere el deber del día a día. Nuestro reposo, el cesar de nuestras actividades laborales y personales, debe observarse para aplicarnos y concentrarnos más íntimamente en nuestra relación con nuestro Padre, ¿no? Esta intimidad debe llenar todo el tiempo del día de reposo. Eso es muy importante. ¿Bien? Amén. Bien. 28-26. Adelantamos del 26. En el día de los primeros frutos, cuando traigan una nueva ofrenda de grano a Adonai en su fiesta de Shavuot, tendrán una convocación Kadosh. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Amén. Entonces, digamos que este más bien es otro nombre de la festividad de Shavuot, ¿verdad? La fiesta de la entrega de la Torah, que eso lo vemos en Shemot 34-22 y Vaikra 23-12-13, donde celebramos la entrega de la palabra de nuestro abacados, ¿verdad? Que cautivó nuestras vidas. Y aquí está escrito que la fiesta de las semanas es vuestra, es de ustedes, nos está diciendo. Esto nos enseña que las fiestas no solamente son de los judíos, sino del Eterno, para todos nosotros, ¿verdad? Vaikra 23.2 nos aclara y nos dice, háblale al pueblo israelita y dile, estos son mis tiempos, señala el mismo Edim, ¿verdad? Los tiempos señalados de Yud-Heh que deberás proclamar como ocasiones sagradas. Ahora bien, nuestro Padre compartió sus Muedim, sus fiestas, con Israel para hacer momentos de encuentro, ¿verdad? Y de alegría delante de Él. Amén. Por eso están mencionadas como vuestras fiestas señaladas. Bien. 29.13. Vamos a cambiar de capítulo, vamos a ir a 29.13. Presentarán una ofrenda de ascensión, una ofrenda hecha por fuego, trayendo aroma fragante para Adonai. Consistirá de 13 novillos, 2 carneros, 14 corderos en su primer año. Ellos serán sin defecto. Amén. En la fiesta de Sukkot se sacrifican entonces un total de 70 toros, uno por cada una de las naciones gentiles que existían originalmente. Es decir, que Sukkot es la fiesta de las naciones, en realidad, ¿no? En el reino milenial de nuestro Mashiach, todas las naciones estarán obligadas a celebrar Sukkot, ¿verdad? Como está escrito, hermanos, y busquen esto, en Zacarías 14, del 16 al 9, que dice, Zacarías 14, 16 al 19. Finalmente, todos los que quedan de todas las naciones que vinieron a atacar a Jerusalén, subirán todos los años a adorar al rey, Yud-Heh-Vav-Heh, Elohim Tsebaot, y a guardar la festividad de Sukkot. Si alguna de las familias de la tierra no sube a Jerusalén a adorar al rey, Yud-Heh-Vav-Heh, Elohim Helion, aún estas serán añadidas a las otras. Si la familia de Egipto no sube, si rehúsan venir, sobre ellos será el derribamiento con el que Yud-Heh-Vav-Heh golpeará a las naciones. Cualquiera de ellas que no suba a guardar la festividad de Sukkot, este será el pecado de Egipto y el pecado de todas las naciones que no suban a guardar la festividad de Sukkot. ¿Ven? Ahora, si se hace la cuenta la cantidad de animales que fueron ofrecidos durante el tiempo de los dos templos, sin contar las ofrendas voluntarias y demás sacrificios personales, se puede calcular más de 1.000.000 de animales. 1.000.000 de animales no fueron suficientes, hermanos, para quitar los pecados del pueblo de Israel, ¿verdad? Es decir, nadie fue liberado de la inclinación al mal, como nos dice la escritura en Hebreos 10:11, que relata textualmente, y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Es decir, hermanos, nadie fue hecho perfecto por estos sacrificios, como está descrito en Hebreos 10. Me gustaría que lean eso. El versículo 1 de Hebreos 10 dice, pues ya que la Torah tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos, ofrecer continuamente, año tras año, hacerlos perfectos a los que se acercan. Hermanos, todos los sacrificios constituyen una proyección profética del sacrificio de nuestro Mashiach, Yeshua, y tienen la capacidad de quitar el pecado del mundo por medio del cual tenemos acceso, ¿verdad?, a sus eternas bendiciones y
promesas. Amén. Amén. Hermanos, ya a manera de conclusión, mencionarles que en esta porción resaltan dos hombres que establecieron pautas en Israel. Uno fue elegido sacerdote y el otro como líder de la nación. Ambos por causa de su fidelidad y consagración a Yudhei Bavhei. Entonces, hermanos, seamos fieles a Elohim, pues nuestra fidelidad tiene recompensa en este tiempo, ¿verdad? Y en el tiempo venidero. Marcos 10, 29, 30 nos dice, Yeshua dijo, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o campos por causa mía, y de la buena noticia, de las buenas nuevas, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, aunque con persecuciones, y en la era venidera, la vida eterna. Amén. Amén. Baruch Hashem. Muy bien. Muy bien, hermanos. Bien. Amados hermanos, y con este versículo habríamos concluido la lectura de la porción semanal 41 Pinjas. Le agradecemos a nuestro Abacadosh que nos ha permitido tener este tiempo de intimidad con él. Hermoso, ¿no? Muy hermoso, donde hemos podido leer una hermosa porción, escuchar de su propia boca sus enseñanzas. Le agradecemos y le pedimos que, si está en su voluntad, nos vuelva a reunir nuevamente el siguiente Shabbat para continuar con la siguiente porción de la lectura de la Torah semanal. Amén. Que la bendición de nuestro Abacadosh, amados hermanos, descienda sobre ustedes, los acompañe durante toda esta semana. Le agradecemos las bendiciones recibidas durante esta semana, los periodos de prueba, de desierto que hayamos pasado. Y sabemos que a los que están en su propósito, todas las cosas son para bien, ¿verdad? Entonces sabemos que nuestro Padre jamás nos abandona, nunca nos abandonará, es más bien, Él nos sustenta. Entonces será con nosotros, si Él lo permite, hasta el siguiente Shabbat. Amén. Baruch Hashem. Shabbat Tov, mis amados hermanos. Amén. Nos vemos la siguiente semana. Así es. Amén.